Hola Angelo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Aquí ya listos. Muchas gracias. Perfecto, Angelo. ¿Tienes alguna pregunta en específico, alguna duda que quieras que abordemos antes de dar inicio a la sesión? Preparé un pequeño resumen de la información que vamos a estar trabajando en el bimestre, bueno, que ya trabajaron ustedes en el bimestre. No sé si quieres que toquemos algún punto en específico o nos vamos sobre la marcha. Sí, sobre la marcha, prefiero y a mi ciudad se la comento. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar, ¿te parece bien? Sí, sí. Ok, mi nombre es Junuen Gómez Paredes y tendré el gusto de apoyarte en la asesoría de esta materia de derechos humanos. Y bien, pues vamos a comenzar dentro del primer producto y también dentro del primer tema, pues hablamos o hacemos una pequeña semblanza acerca de los derechos humanos y pues yo lo representé con esta pequeña línea del tiempo en donde comenzamos de la Edad Antigua. En la Edad Antigua, pues nuestro primer antecedente se puede decir que era el Código de Hammurabi, después vino el Código de Solón, el Decálogo de 10 o el mandamiento de la religión judeocristiana, la ley de las 12 tablas y el Corpus Juris Civilis. Ajá, esto es lo que se veía dentro de la Edad Antigua, que recuerda que, bienvenido David, buenas tardes, en donde nosotros, pues bueno, no, se acomodaban mucho a la parte de el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? No había como que una cuestión que legalizara o que marcara las normas de conducta o cómo tenían que ser las personas o cómo tenían que comportarse con otras personas, ¿no? Sino se iba más que nada por el actuar, por la forma de, pues de llevarse a cabo con la forma de presentarse o de representarse ante los demás y no buscaban esa manera de mediación, ¿no? Sino que arreglaban las cosas de una manera muy, muy precaria. Después en la Edad Media, pues tenemos el antecedente de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la etapa de frontera del último régimen, que es el tercer punto que tengo, es donde habla, bueno, tenemos el antecedente de la petición de los derechos de Inglaterra, la ley de habeas corpus, la Carta de los Derechos, también de Inglaterra, la Constitución de Virginia, la Constitución de los Estados Unidos y por último la Declaración Francesa. Y por último, en la última parte de la línea del tiempo, tengo la formulación de las modernas declaraciones, como la Declaración Americana de los Derechos y Haberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Europea de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en donde, bueno, ya se va regulando un poquito más y ya se le va dando forma a esta parte de los derechos humanos como tal, ¿no? De tal suerte que con esta pequeña línea del tiempo que les acabo de comentar, podemos llegar a lo que es la evolución de estos derechos humanos, en donde hablaremos como primer punto del common law, que el common law pues no es otra cosa más que el derecho común o el derecho consuetudinario, perdón, vigente en la mayoría de los países dentro de la tradición anglosajona. Es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda que se dio en 1066. ¿Y por qué se denominó Common Law? Porque, bueno, common viene de común y pasó de ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey. En la teoría del contrato social, hablando un poquito de esto, tenemos a tres exponentes. El primero de ellos fue Hobbes. Bueno, los tres exponentes son Hobbes, son Locke y Rousseau. Recordemos que Hobbes y Locke tenían más o menos el mismo pensamiento. Hobbes, en la parte del estado de la naturaleza, decía o nos hablaba de cierta problemática, de una guerra total, de la anarquía y que el hombre vive en total libertad, pero con miedo a la muerte violenta. Dentro de la antropología, él menciona que el hombre es egoísta y también es racional. Es egoísta porque es hedonista y nunca está satisfecho con lo que tiene, aspira siempre a más y más. Es racional porque es capaz de analizar las consecuencias de sus actos y modificar ciertas consecuencias, ¿no? Por otro lado, Luke tenía un pensamiento similar en cuestión al estado de la naturaleza. Decía que que había relativa armonía entre los individuos que viven en total libertad y que existe cierto orden
natural en la sociedad previa a la creación del Estado, que Dios creó un orden al mundo, que es el derecho natural, y que los hombres, por la luz de la razón, reconocen más o menos sus obligaciones con el resto de los hombres en cuestión de la vida, de la libertad y de la propiedad. En cuanto a la antropología, los hombres son, al igual que en Hobbes, tendientes a su propio beneficio y también son racionales, aunque no son insaciables ni hedonistas. Eso no lo compartía Luke. Y por último, Rousseau establece que nos habla de un tema paradisiaco en cuanto a la naturaleza. Tiene el mito del buen salvaje. Los hombres en un estado originario son completamente libres, iguales y actúan en forma bondadosa. Él mencionaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero la sociedad era la que lo corrompía, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, lo que establecía Luke y lo que establecía Hobbes. Esos son los principales antecedentes. Después de ello viene la parte de la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano de 1789, perdón, en donde pues los representantes del pueblo francés constituidos en asambleas nacional considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y también de la corrupción de los gobiernos. De ahí viene la segunda parte, que serían la Declaración de los Derechos del Hombre del 48, en donde pues bueno se le da más forma a esta declaración del 89, y después la evolución de las tres constituciones, la del 24, la del 57 y la del 17, que es la que tenemos vigente hoy en día, ¿no? Ahorita vamos a abordar los artículos más importantes en sí, por eso solamente los comento de manera muy breve. Ya aterrizando en el tema de derechos humanos, pues como nosotros sabemos, les decía yo que ha evolucionado nuestra Constitución y específicamente de la del 17 hasta nuestros días, en donde hablábamos de las garantías individuales, que hoy en día y a través de todos los tratados internacionales y de todo este enfoque que se le ha dado al derecho humano como tal o a los derechos humanos como tal, pues bueno, se le han dado mayor relevancia, mayor importancia a los primeros 29 artículos dentro de nuestra Constitución que se enfocan directamente a esta parte de los derechos humanos, como el artículo primero, por ejemplo, en donde, bueno, establece que todos los que se encuentren dentro de nuestro territorio nacional, pues gozarán de los derechos humanos que reconozca la misma Constitución. El segundo establece los derechos de los pueblos indígenas. El tercero, que todo individuo tiene derecho a recibir la educación laica, gratuita y de calidad. La cuarta, la equidad entre hombre y mujer ante la ley. La quinta, la libre elección de una profesión. El artículo sexto, lo que es el derecho a las manifestaciones de ideas sin que haya coacción por parte del Estado. El séptimo, la libertad de escrito sobre cualquier materia. Octavo, derecho de petición. El noveno, el derecho de asociación. El artículo 11, que sería el derecho al libre tránsito de los ciudadanos dentro del territorio nacional. 16avo, de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, trabajo, domicilio, papeles, posesiones, sino mediante un mandato, ¿no? El 24, todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. El 27, el derecho de la propiedad de las tierras. El 31, ya saliéndonos un poquito de los 29, que estaban establecidos como garantías individuales, hay otros artículos que también forman parte de estos derechos humanos, ¿no? Que no están dentro de esos 29 primeros que comentábamos. Por ejemplo, el 31, que es ya la proporcionalidad y equidad en las constituciones, en las contribuciones, perdón, impuestas a los particulares. El 32, los derechos a la doble nacionalidad. 33, derechos de los extranjeros. 35, derechos del ciudadano, derecho a la democracia. El 37, el derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. El 102, las quejas ante las comisiones de derechos humanos. 103 y 107, el derecho a solicitar un amparo. El 123, las garantías sociales o derechos laborales. Y el 130, los derechos de las asociaciones religiosas y de los ministros de culto. Entonces, pues si se dan cuenta, yo no nada más nos enfocamos a los primeros 29, ¿no? Sino que también hay otros artículos más que tienen mucha relación con la parte de los derechos humanos.
Y tengo esta pequeña tabla comparativa entre lo que son los derechos humanos y lo que son nuestras garantías individuales. Primero que nada, los derechos humanos pues van a contemplar los derechos que son inherentes a todas las personas desde que nacen. Y las garantías individuales son todos los mecanismos jurídicos establecidos en una constitución para poder garantizar esos derechos humanos. Ajá. Es decir, los derechos humanos los tenemos con el simple hecho o los adquirimos desde que nacemos, ¿no? Por el simple hecho de existir ya los tenemos. Las garantías individuales son los mecanismos jurídicos que nos van a ayudar para que se garanticen esos derechos humanos a los que nosotros tenemos derecho, ¿no? Los documentos que los consagran, pues los derechos humanos se encuentran dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías individuales en las constituciones de cada uno de los países. Los mecanismos de activación en derechos humanos se encuentra dentro del derecho internacional y los tratados internacionales y las garantías individuales, todos los que se establezcan en la Constitución. Las características es que los derechos humanos son universales, inalienables, son interdependientes e indivisibles y son también, no son, perdón, discriminatorios. Por otro lado, las garantías individuales son universales, irrenunciables, imprescriptibles, perdón, inalienables también, limitativas del poder del Estado y están protegidas por el amparo constitucional. Y las garantías individuales son de cuatro tipos. Existen las garantías de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Este es un pequeño cuadro resumen que les presenté para que nos quede clara esa pequeña diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Los derechos humanos son una parte importante dentro del desarrollo de nosotros como país y pues sobre todo de todo el mundo, ¿no? Es por ello que existen ciertos organismos internacionales que los defienden, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, la Amnistía Internacional, Greenpeace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los 5 organismos que se enfocan precisamente a defender estos derechos humanos. Pero también existe una protección, se defienden, pero también se protegen y se protegen con nuestra norma suprema o con nuestra ley suprema que es la Constitución. Y esa protección estriba en estos 4 puntos. Primero que nada, estaría dentro del juicio de amparo, que lo establece el 103 y 107 constitucional, que sería todo el procedimiento ante el Tribunal Electoral, el juicio de protección de derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional. También esa protección a los derechos humanos son las quejas ante las comisiones de derechos humanos, que está establecida o regulada en el artículo 102 constitucional, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hechos que constituyan una grave violación a las garantías individuales o una violación al voto público que esté en el 97 constitucional y por último las acciones de inconstitucionalidad que están contenidas dentro del 105 constitucional. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos encontrar esa protección de los derechos fundamentales. Hablaremos un poquito, regresándonos a la antigua Roma, del ombudsman y de los derechos humanos y la CNDH. El ombudsman va a ser el órgano encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o abusos de las autoridades. Entonces, pues sigue vigente esta figura, ¿no? Que aquí en México, pues bueno, sería nuestra comisión, precisamente nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también serían todos aquellos que protejan precisamente nuestros derechos. Esta protección y defensa de los derechos fue elevada a rango constitucional el 28 de enero del 92 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del 102 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Bueno, con nuestro 102 constitucional. Y por último, tengo la parte denme un segundito para poderles proyectar este cuadro que al final del día se me hizo interesante y que contiene precisamente las 4 generaciones de los derechos humanos y quisiera compartirla con ustedes. Les tengo ahí el link en los slides que les estoy presentando. Y la primera generación es el derecho de libertad,
es el habeas corpus en 1679 a.C., ¿no? Y la Declaración de los Derechos de 1689, resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, las grandes declaraciones de Virginia de 1776 y también la de la francesa de 1789, se concentran en el arranque de esta gran etapa de la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. Esa sería nuestra primera generación, que es los derechos de libertad. La segunda generación se enfoca a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos se producen a lo largo del siglo XIX desde las reuniones de la Internacional Socialista y congresos sindicales. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico de un Estado corresponden al siglo XX. Son incluidos en la Constitución del 17, en la Constitución rusa del 1918 y en la Constitución de la República de Weimar de 1919, Constitución uruguaya de 1934. La tercera generación es el derecho de los pueblos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados firman la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. A finales del 1948, en París, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1976, la Conferencia del Ángel, un grupo de países del mundo no desarrollado, proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Y por último, la cuarta generación son las TICs, que es la revolución tecnológica a fines del siglo XX y principios del siglo XIX, ha resultado una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su incidencia en la vida de las personas. Pero hay algo importante que mencionar, que son estos derechos humanos son potestades inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Entonces, estas son las cuatro generaciones y se las compartí en este link porque me pareció muy completo. De manera muy breve y en realidad me fui muy rápido, en esta pequeña o en esta breve semblanza que les preparé de esta información, porque me interesa más que nada saber específicamente si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en particular sobre los productos que ustedes están realizando dentro de su plataforma, que quieran que nosotros abordemos, que los apoye. Ya estamos por concluir. Recuerden que el día domingo ya se cierra la plataforma, entonces no sé si tengan ustedes alguna duda en específico de esos productos que tienen que realizar para que lo podamos checar. Yo en la parte de la clasificación en la generación de los derechos humanos, eh, propiamente la cuarta no me quedaba así como tan, pues no tenía como muy presente esa parte de la tecnología y ahí me trabé un poquito. Entonces, ahorita ya que nos lo explicó, pues ya como que me cambió, o sea, como profundizar era la única duda que tenía. Entonces, no, pues no me aparecen ahí mis trabajos porque primero los desarrollo en escrito. No sé si quiere que le mande este, fotos o algo y ya nada más los cargo. Entonces, justamente yo estoy de la parte final. No, para nada, no te preocupes. De hecho, ahora sí que ustedes van avanzando a su ritmo y no hay ningún problema si después me los envías. No requiero ninguna evidencia, nada más que los subas antes del. Sí, por favor. Y hay un producto, estaba aquí checando, perdón, no me había dado cuenta, les ofrezco una disculpa, que estaban viendo la pantalla, ya lo cambié. En el producto 7 me parece, o el producto 4 es un crucigrama. No sé si ya venga ahí la especificación de que se trata de un crucigrama, pero algunos tienen complicaciones con esa parte. No sé si ya llegaron al crucigrama o todavía no.
No recuerdo cuál es, pero bueno, es un crucigrama que vienen, pues bueno, preguntas, planteamientos de forma tanto horizontal como vertical, y ahí es en donde regularmente pues llegan a tener alguna duda, alguna eh, complicación, porque me dicen, es que no sé cuáles son las horizontales, cuáles son las verticales, no sé si ya llegarían a este apartado. No, yo no, aún no, pero pues, Todavía no. Ok, déjenme ver. Estoy tratando de ver en dónde está para poderles más o menos orientar en esa parte. De hecho, estoy viendo rápidamente sus productos. El primero es un cuadro sinóptico de los antecedentes de los derechos humanos. Pueden apoyarse con lo que estábamos comentando en el primer slide. La segunda actividad es un breve resumen del Common Law, y lo que vimos en segundo slide también les puede apoyar un poquito. La tercera es ventaja aquí que es 100% teórica la materia, entonces no hay, creo que mayor problema en ello. El producto 4, eh, sí, en el producto 4, que ya sería los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, sí es importante que se enfoquen a lo que es bueno, a qué se refiere la Comisión de los Derechos Humanos, que, bueno, cuándo se crea. Es importante. Greenpeace, que vean las principales características de la Corte Interamericana, sus funciones, de Greenpeace, cuándo se crea, para qué sirve, de lo que es la Amnistía Internacional. Eso es importante porque ahí viene el relacionar las dos columnas con esa información. Después viene un ensayo en el 5, ya lo encontré, es el producto 6. El producto 6 es en donde viene el crucigrama. Si llegaran a tener ahí alguna duda, alguna pregunta, pues por favor me consultan y con todo gusto los apoyo, porque es el 6. Y el último de lo que me decías, Ángel, ya sería la clasificación de los derechos humanos en las 4 generaciones, pero este link es muy, vamos, a mí me pareció muy interesante. De hecho, si me permiten, se los voy a compartir en su chat para que lo pudieran tener y pues para que se apoyen de esta información. Denme un segundo. Se los voy a compartir y a lo mejor ya sí les queda más claro. Ese es el link de esta información, bueno, únicamente de lo de las 4 generaciones, ¿sale? Y bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda que tengan. de mi parte es todo muy, muy claro. Justamente ya me resolvió mi duda y a la brevedad ya estarán arreglando mis trabajos. Ok, Ángel, muchas gracias. Sí, yo estaré pendiente para poderlos evaluar sin mayor problema, ¿sale? Sí, muchas gracias. David, ¿alguna pregunta o alguna duda en específico? No, gracias, todo bien. Afortunadamente la materia es muy teórica y me ha apoyado mucho con los textos. De hecho, ya tuve oportunidad de avanzar con 2 de mis actividades y pues el resto espero concluirlas antes del sábado. Perfecto, David, pues estaré pendiente nada más de tus envíos también para poderte apoyar si hay alguna pregunta o alguna duda, ¿sale? Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia y de cualquier manera estaré pendiente de ustedes para cualquier duda, cualquier pregunta. Con todo gusto me envían un mensajito o ahí en retroalimentación y yo los apoyo, ¿sale? Que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Gracias, Iván. Bye.